reunidos, congregados. Quiero leerle un texto del Salmo 48, Salmo 48, el Salmo 40, ¿sí? El versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo dice en la Nueva Traducción Viviente, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Hay algo muy importante, mis amados, en este nuevo tiempo, y hay algo muy importante cuando entendemos que hemos sido marcados por la bendición de Dios, y esa bendición de Dios se activa por la fe. ¿Y esa fe cómo se activa? Por la obediencia, mis amados. El hacer la voluntad de Dios tiene que ser, como dice aquí, tiene que ser algo que nos agrade, algo que nosotros sintamos deleite, el obedecer a Dios, el hacer su voluntad. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque la ley de Dios, las enseñanzas de Dios están en nuestro corazón. Un corazón que ha sido entregado completamente a nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído con el corazón, pero hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Así que vamos a seguir en este tiempo de adoración, entrando por este día con acción de gracias, mis amados. Vamos a colocar nuestros pensamientos en modo gratitud y vamos a decirle al Señor gracias. Padre Celestial, hoy estamos agradecidos. Piensa en las cosas en las cuales estás agradecido con Dios en este nuevo día. Que tú le puedas decir gracias, Señor, por tu amor incondicional, como decía Rosita Copete. Dile gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas. Y tu palabra nos enseña que si no fuesen por esas misericordias, seríamos consumidos. Por eso dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados. ¿Cuántos en esta mañana se unen a esta oración y dicen, Señor, yo puedo estar confiado porque sé que tú estás conmigo? Señor, yo sé que puedo estar confiado porque sin importar cuál sea la circunstancia, la situación, lo que podamos estar viviendo, tú estás conmigo. Y le das gracias a Dios por su presencia, por su compañía. Dile al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No queremos contristarte, como dice tu palabra en Efesios 4, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Por eso en esta mañana dile, Señor, si he hecho algo que ha entristecido al Espíritu Santo, te pido que me perdones. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que me ayudes cada día a ser más consciente de tu presencia, para no entristecerte. Perdona, Señor, cualquier cosa que no te agrada en nuestras vidas, de pensamiento, de palabra, de obra. Hoy venimos y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Por eso en esta mañana venimos delante de tu presencia a decirte, Señor, gracias. Hoy recibimos tu perdón. Hoy, Señor, en este nuevo día, queremos recibir lo nuevo que tú tienes para nosotros. Y dale gracias a Dios, dile gracias, gracias, gracias. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, porque estamos confiados en que tú estás obrando en medio de nuestras casas. Dile, Señor, yo confío. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real, que Él existe. Por eso dile, Señor, yo me acerco confiadamente. Creo en un Dios vivo, en un Dios real. Creo en un Dios de pactos que se ha comprometido con su pueblo, con sus hijos. Un Padre presente, no ausente. Un Creador que cuida de toda la creación y por ende cuida de mí, cuida de mi familia. Por eso dile gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tanto amor. Vamos, dale gracias a Dios por tanta fidelidad. Dale gracias a Dios por sobrar en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio del pueblo de Dios. Gracias. Vamos, dale gracias, dile gracias, Señor.
Gracias, gracias Papá Dios, gracias. Hoy queremos bendecir tu santo nombre. Por eso dile en esta mañana al Señor: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, que yo no me olvide de ninguno de tus beneficios. Dile: Señor, yo no me quiero olvidar de ninguno de tus beneficios. Y si en algún momento, Señor, los he olvidado, Espíritu Santo de Dios, tú que traes a memoria lo que hemos olvidado de las promesas, de las cosas que Dios has hecho, trae a memoria para que no nos olvidemos de dónde nos sacaste y hasta dónde nos has traído, para que tengamos un corazón agradecido. Dile: Señor, hoy erradicamos de nuestras vidas la ingratitud, el ser malagradecidos. Hoy erradicamos de nuestras vidas la mentira, como lo hablábamos el día de ayer. Necesitamos renovar la mente. Y para renovar la mente necesitamos erradicar la mentira. Necesitamos erradicar la ingratitud, la queja, la murmuración. Por eso dile: Señor, aquí estamos rendidos. Dile: Señor, rindo mi vida delante de tu presencia. Mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Llevar un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo es: Señor, quiero pensar como tú piensas. Que mis pensamientos sean renovados. Quiero pensar como tú nos enseñas en tu palabra en Filipenses 4:8, que dice: en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Señor, que nuestros pensamientos estén alineados a tu voluntad y a tu palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tal es el pensamiento del hombre, así es él. ¿De dónde nacen nuestras acciones? De nuestros pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Por eso dile en esta mañana: Señor, mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, renueva, cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Señor, reconocemos que muchas veces estamos haciendo las cosas al contrario. ¿Cómo? Queremos cambiar circunstancias, situaciones, que Dios las cambie, sin que haya un cambio interno. Y así no opera Dios. Dios opera de adentro hacia afuera. Necesitamos un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. Por eso dice que la palabra de Dios, que el pacto que Dios se ha comprometido, Él que es un Dios de pactos, dice: escribiré en sus mentes la ley de Dios. Renovación de mente. Escribir en sus corazones mi palabra para que anden en esa palabra. ¿Qué significa eso? Cambio de corazón. Cuando hay un cambio de mente, cuando hay un cambio de corazón, entonces hay cambios verdaderos, hay cambios duraderos. Por eso dile: Señor, necesito que tú escribas tu palabra, Señor, tu palabra. Ese pacto, Señor, que tú prometiste, Señor, a través del profeta Jeremías, Señor, tú dijiste. Te voy a leer para que oremos con esa palabra, mis amados. Jeremías 33, dice la palabra del Señor. Dice, no lo encuentro, pero bueno, Señor, Padre Celestial, tú obrarás, Señor, trayendo renovación de mente. Tú obrarás, Padre de la gloria, Señor, esparcirás tu agua limpia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, esparcirás agua limpia, transformarás, Padre Celestial. Es Jeremías 31. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo, dice la palabra del Señor. Padre, necesitamos que tú seas el Dios de nuestra familia, el Dios, Padre de la gloria, de nuestra casa, que seas tú, Padre Celestial. Vamos, entrona al Señor
en medio de tu casa, en medio de tu familia. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en nuestras vidas. Dile, Señor, necesitamos, Padre, de tu presencia. Sin tu presencia, Señor, estamos perdidos. Sin tu presencia, Padre de la gloria, Señor, Padre celestial, Señor, estamos viviendo una vida sin sentido, sin dirección. Necesitamos, dile en esta mañana, Señor, necesitamos ser direccionados, necesitamos ser guiados. Dice la palabra en Hebreos 8 que tiene que ver con Jeremías, pero en Jeremías no la encontré. Dice la palabra del Señor en Hebreos, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿De qué manera? Renovando la mente, cambio de mente y cambio de corazón. Eso es lo que necesitamos. A veces creemos que necesitamos cambios en las situaciones. Y claro, Dios quiere cambiar nuestras situaciones, pero primero quiere cambiar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente. Por eso dile, Señor, obra, Señor, como solo tú lo puedes hacer. ¿Quién es el único que puede cambiar un corazón? Dios. ¿Quién es el único que tiene el poder para cambiar un pensamiento? Dios. A través de su palabra, su bendita palabra. Por eso el Salmo 119 dice la palabra del Señor en el Salmo 119, que lámpara es a nuestros pies tu palabra. Por eso en esta mañana dile, Señor, yo necesito ser guiado por ti. Yo necesito ser guiado por tu presencia. Vamos, dile, Señor, yo necesito ser guiado por ti. Yo necesito ser guiado por tu presencia, Padre de la gloria. Guíame. Pídele al Señor que te guíe. Dile, Señor, guíame, Señor, a toda verdad. Guíame, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y era Jeremías 31. Dile, guíame, Señor. Yo necesito ser guiado por ti, porque dice tu palabra. He aquí, escucha. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice, el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días es que daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Por eso dile, Señor, tú te has comprometido a ser mi Dios, el Dios de mi familia, el Dios de mis generaciones. Ese es el pacto que tú has hecho. Tú nos has marcado como tu pueblo. Somos de tu propiedad. Tú nos has marcado con tu presencia, con tu bendición, con la presencia, con el sello del Espíritu Santo. Y estas promesas se activan por la fe. Y esa fe se activa con la obediencia. Pero la obediencia que requiere cambio de mente, cambio de corazón. Por eso dile, Señor, sigue obrando como solo tú lo puedes hacer. ¿Cuántos en este tiempo pueden decir, hay cosas que solo Dios puede hacer? Solo Dios puede salvar para darnos vida eterna. El Padre Celestial dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay otro camino. El camino es Jesucristo. Él es la verdad. Él es la vida. Por eso dile en esta mañana, Señor, mi casa y yo necesitamos encaminarnos. Necesitamos, Señor, ser alineados. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Necesitamos, Señor, Padre de la gloria, necesitamos obedecer a tu palabra. No solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Vamos, hombre de Dios, mujer de Dios, dile, Señor, ayúdame a no solamente oír o saber tu palabra. Necesitamos activar la fe, accionar la fe, vivir la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso dile, Señor, rompe estructuras, rompe esquemas, rompe argumentos que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios. Vamos, dile en esta mañana al Señor, tomamos el escudo de la fe, que apaga esos dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son de esos dardos del fuego del maligno?
no es posible. Dios no lo puede hacer. Dios es más grande que esa situación. Dios no lo quiere hacer. Dios no está contigo. Esas son mentiras del enemigo, dardos del fuego del maligno que quieren minar tu fe. Por eso tú tienes que decir, Señor, yo confío en ti. Yo confío, Señor, en que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú permites, Señor, es Padre de la gloria, Señor. Como dice, nos ayuda para bien, coopera para nuestro bien. Caminamos en tu verdad. Dile, Señor, yo quiero caminar por tu palabra, como dice el Salmo 119. Correremos por los mandamientos del Señor, caminar en tu palabra, caminar en tu verdad, caminar en tu vida, Señor. Por eso dile, Espíritu Santo de Dios, vamos, dile, ayúdame, ayúdame. Si tú has sentido que tus fuerzas se han agotado, levanta tus manos al Señor y dile, Señor, hoy renueva mis fuerzas. Úngeme con aceite fresco, fuerzas como las del búfalo, Señor. Padre Celestial, hoy me quiero extender. Si de pronto te has sentido estancado, porque tal vez estás siempre pensando lo que pudo haber sido y no fue. Si las cosas en el pasado hubieran pasado diferente, pero no fueron así. El pasado es como es y el pasado no se puede cambiar, mis amados. Pero nuestro presente, si tenemos puesta la mirada en Cristo Jesús y nos extendemos hacia lo que está adelante, entonces nuestro futuro va a ser diferente. El pasado no determina nuestro futuro. En las manos del Señor están nuestras vidas. En las manos del Señor está nuestra familia. Por eso dile, Señor, en tus manos estamos, Señor. Tú eres el Dios de mi familia, Señor. Tú eres el Dios de mis generaciones. Tú eres el Dios de mis hijos. Por eso hoy mi alma te alaba, Señor. Tú eres el Dios, Padre de la gloria, que todo lo puede, Señor. Para ti no hay nada imposible. Vamos, créelo, dile, Señor, yo sé que sé, no dudo, Señor. Yo creo, he decidido creer que mi Dios es omnipotente, todopoderoso. He decidido creer en un Dios bueno, en un Dios misericordioso. He decidido creer en un Dios que perdona, que restaura, salva, levanta, en un Dios que sana, en un Dios que libera. He decidido creer, es por la fe, por eso dile gracias, gracias, gracias. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, que yo no me olvide de todo lo que tú has hecho, para que esos testimonios, lo que hemos visto hacer a Dios en nuestras vidas, aún los testimonios de lo que hemos visto hacer a Dios con otros, afirmen nuestra fe. Dile, Señor, hoy mi fe es afirmada en ti porque tú has dicho en tu palabra. ¿Y cuántos saben que cuando lo que Dios dice se cumple? Y Dios ha dicho, un nuevo tiempo nos espera. Él nos está introduciendo en una buena tierra, tierra que fluye leche y miel, la tierra de sus promesas, la tierra de su palabra, la tierra, ese Canaán, ¿sí? Que para el pueblo de Israel era una tierra literal física, pero para nosotros es esa tierra espiritual, esa tierra donde fluye leche y miel, donde hay aliento de vida, esas promesas que son sí, son amén en Cristo Jesús. Por eso dile, Señor, gracias, gracias por tanto amor, gracias por tu bendita palabra y por tus benditas promesas. Vamos, dile, Señor, amamos tu palabra, Señor. Padre, queremos ser obedientes a tu palabra. ¿Cuál es el hombre prudente? El hombre que hace, oye y hace lo que está oyendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el hombre imprudente? El hombre que oye pero no hace
dice la palabra de Dios. Pero dile, Señor, nosotros somos esos hombres, esas mujeres prudentes que oímos la palabra. Nos estamos llenando de la palabra cada día, estamos recordando la palabra que se nos enseña el domingo, se nos está hablando la palabra en las diferentes actividades, cuando tenemos nuestro devocional personal, cuando leemos la palabra. ¿Y eso es para qué? Para que haya una activación, para que haya un hacer, para que haya una guía, para que haya una dirección, porque esa palabra es lámpara, es luz, y cuando la luz de Cristo resplandece, toda tiniebla es disipada, toda tiniebla es disipada. La palabra de Dios es ese pan del cielo, es ese pan de vida, es ese alimento espiritual que nos fortalece. Por eso dile gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tus benditas promesas, promesas que son sí y son amén en Cristo Jesús. Por eso hoy mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres, Padre de la gloria. Hoy, Espíritu Santo de Dios, sé tú obrando, Espíritu Santo de Dios, renovando nuestra mente, cambiando nuestros corazones. Debemos de dejar para la renovación de la mente, mira lo que dice Romanos 12. Dice la palabra del Señor, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué nos dice el Señor? Porque todo lo de este mundo es contrario al reino de Dios. El sistema de este mundo es todo lo contrario al sistema del reino de Dios. Entonces, no nos podemos adaptar ni imitar. A veces queremos imitar la vida de los que no conocen a Dios. Y esos son los influencers, eso es lo que es la palabra influencer. Quieren influenciar tu vida, haciéndote creer que la vida que ellos tienen es la vida que tú necesitas para estar bien, para estar feliz, para vivir una buena vida. Pero no es así. La palabra de Dios dice, no imitemos las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, amado, hoy vengo de parte de Dios a decir, la voluntad de Dios es la mejor, es lo bueno, es lo perfecto y lo agradable para Él, pero también es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para ti, es lo mejor para ti. La voluntad de Dios. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi trabajo. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en esa situación, Señor, en esa necesidad. Hágase tu voluntad. Y para eso necesitamos establecer el diseño de Dios. Necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivir por la palabra, correr por sus mandamientos, como dice el Salmo 119. Mira, el Salmo 119 te lo dejo hoy, allí como un punto, que lo leas. Es el Salmo más largo, pero habla, como dice, la excelencia de la ley de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. ¿Con qué limpia el Señor? Con la palabra. Dios nos limpia con su palabra. Dice el Salmo 119, 28, susténtame según tu palabra. ¿Qué trae sustento en medio del valle de sombra, en medio del valle de dificultad? La palabra. El estandarte de la palabra te sustenta, te fortalece. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo tu corazón. Dice el versículo 34. Luego dice el 38, confirma tu palabra a tu siervo. Sabes que a través de cada suceso de lo que Dios permite, Dios está confirmando su palabra. Y hay algo muy importante, mis amados. A veces no entendemos la forma en cómo Dios está orando. Y el entendimiento puede esperar.
porque a veces no somos entendidos en la forma en que Dios está obrando. Pero hay algo que sí tiene que ser inmediato y es la obediencia a su palabra. Así no entendamos, debemos de estar determinados a obedecer la palabra. Por eso dice allí en el versículo 34, cumpliré tu palabra con todo mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego dice el versículo 42, en tu palabra he confiado. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Este mundo está lleno de engaño y de mentira, pero la palabra de Dios es la verdad. Esa verdad que trae ¿qué? Libertad a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Y eso se ve reflejado en todo lo otro. Entonces por eso dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No olvidemos sus enseñanzas, no olvidemos su palabra, porque si olvidamos sus enseñanzas y su palabra, pues nos iremos conformando al sistema de este mundo. Por eso el versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. La palabra es vida. Por eso Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo se activa la fe? Romanos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese oír la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios, cómo Dios obra, los testimonios de Dios, por ejemplo, esos libros históricos, mis amados, de lo que Dios ha hecho por su pueblo, eso activa la fe. Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Dios va a traer provisión en medio del desierto como lo hizo con su pueblo cuando estaba atravesando un desierto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios tiene el poder para sanar, así como sanó a la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, sana seré. Pero luego de eso dice que fue donde la hija de Jairo y dijo, ella no está muerta, ella duerme. Levántate, le dijo a la niña. Y la niña fue levantada. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que todo lo puede. Nuestro Dios es el Dios de milagros. Y nosotros necesitamos caminar en fe, activar esa fe. Por eso en esta mañana dile, Señor, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso esos pensamientos que te quieren hacer retroceder, esos pensamientos que quieren bombardearte diciendo, no es posible, no se puede, Dios no lo va a hacer. ¿Para qué te sirve confiar en Dios? No ha pasado nada, Dios no está haciendo nada, mira lo que hay a tu alrededor, no hay nada. Todo eso hay que, por eso es que hay que llevar los pensamientos cautivos, decir, a la obediencia a Cristo y decir, Señor, estos pensamientos no están alineados y hay que desecharlos. Y al desecharlos, ¿qué hay que hacer? No solamente hay que desecharlos y dejar ahí la mente en blanco, no. Desechamos esos argumentos, pensamientos, fortalezas que se levantan en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pero tenemos que instalar el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? Dios, tú dices en tu palabra que al que cree todo le es posible. Yo creo en ti. Señor, tú dices en tu palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, yo veré tu gloria, mi casa veré tu gloria, tu pueblo verá tu gloria. Señor, yo creo que para ti no hay nada imposible, porque tú le dijiste al profeta Jeremías, Jeremías, ¿será que hay algo difícil para mí? No hay nada difícil. Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros vemos fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y existió. Dios, con el poder de su palabra, dice en Hebreos 11, sustenta todas las cosas. Por eso dile, Señor, gracias. Y tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Mira, te quiero dejar con una reflexión.
En Josué 6, que ha sido un tiempo donde estoy leyendo el libro de Josué, es un libro de conquista, mis amados. Un nuevo tiempo nos espera. Y yo estoy creyendo por respuestas de Dios. Y no solo estoy creyendo, estoy viendo las respuestas de Dios. Porque Dios es un Dios que no solamente oye nuestro clamor, sino que también responde. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de las respuestas de Dios, Dios trae muchas enseñanzas. Dios se revela a nuestras vidas. Así como a través del desierto, cuando dice en Oseas 2, dice, y la atraeré al desierto y le hablaré a su corazón. Pero Dios no solamente nos habla a través del desierto, no. Dios también nos habla a través de la respuesta, a través de la bendición. Y ahí es donde tenemos que tener un oído atento para escuchar. Por eso la palabra de Dios dice que seamos, eso a mí me cuesta, mis amados. Si a alguno le cuesta, dígame. A veces cuesta ser tardo para hablar y pronto para oír. A veces es al revés. Somos muy prontos para hablar y tardos para escuchar. Pero la palabra de Dios dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Entonces necesitamos estar alineados, escuchando lo que Dios está hablando, llenos de la palabra de Dios, porque eso va a activar nuestra fe. Mira, yo les estuve hablando el miércoles en la alborada sobre lo importante de una vida de fe y cómo Josué, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente para poder entrar a conquistar. Pero luego ellos se ven confrontados con la primera conquista que tienen que hacer y es con Jericó. Jericó, una ciudad que según los estudios arqueológicos la Biblia no lo dice, no dice que tenía doble muralla, no, pero según los estudios arqueológicos, al ver los muros caídos en la ciudad de Jericó, concluyen que habían dos muros, uno externo y uno hacia el exterior y uno hacia el interior, o sea que era una ciudad de doble muro. De hecho, en Josué 1 dice la palabra del Señor que la ciudad estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar, nadie podría salir. Y a veces en nuestras vidas hay un Jericó, algo que parece impenetrable, algo que uno dice, pareciera ser que no es posible porque está algo bien cerrado, no se puede, ¿cierto? Ese Jericó en nuestras vidas, muy difícil. A veces podemos aún expresar, si esto ocurre sería un milagro de Dios, pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios hacedor de milagros? ¿Cierto? Milagroso es nuestro Dios. Entonces, estamos ante una situación como un Jericó, algo muy difícil, algo casi que imposible, y fue la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que librar después de pasar el Jordán. Josué 6 dice que la ciudad estaba bien cerrada y Dios le da una estrategia al pueblo para que conquiste la ciudad, una estrategia poco convencional. Y a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no son del común, que no son poco convencionales. Y ahí es donde nosotros estamos siendo desafiados a creer y a obedecer. ¿Cuál fue la estrategia? Quiero que lo leamos en el versículo 2. Hay una palabra de parte de Dios que trae fe y le dice Dios a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con los varones de guerra. O sea, hay una convicción. Dios le había dicho antes de darle la estrategia, le dice, mira, tú tienes que estar completamente seguro de algo, Josué, y es que yo ya he entregado en tus manos a Jericó. O sea, ya la victoria está dada. ¿Y cuántos saben que en la cruz del Calvario ya la victoria para el pueblo de Dios está dada? Ya Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. No, ya Cristo venció la enfermedad. Por su llaga hemos sido curados. Cristo venció la pobreza. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gálatas 3:13, se hizo maldición
porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿sí? De una cruz, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham nos persigan. O sea, Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Ya Cristo anuló el acta de decreto que nos era contraria. No vivimos con sentimiento de culpa, no, hemos sido liberados de la culpa, porque estamos confiados que si vamos ante Dios, reconocemos nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:7, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo nos perdona, nos limpia de ese pecado, de esa maldad, y va haciendo una obra de transformación. Entonces, Él anuló el acta de decreto que nos era contraria. Ya venció al enemigo. El diablo no tiene poder sobre tu vida, sobre mi vida, sobre mis generaciones, sobre mi familia. Mis familias han sido consagradas, mi vida ha sido apartada, dedicada, consagrada para el Señor. Mis generaciones han sido consagradas, mis hijos para el Señor. El diablo no tiene parte ni arte. El único arma del enemigo es engañarnos, hacernos creer que eso no es así, hacernos creer que Él tiene más poder que nuestro Dios. El único poder que tiene es del engaño, porque Él en la cruz del Calvario fue derrotado. El imperio de la muerte fue derrotado en la cruz del Calvario. Esa es la victoria. Por eso dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Este es Josué 2. Yo ya os he entregado. Efesios 1. Yo ya los he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es una realidad y una verdad espiritual. Tú eres un bendecido de Dios. Tú eres una mujer bendecida por Dios. Tú eres un hombre bendecido por Dios. Yo soy una mujer bendecida por Dios. Hemos sido ya bendecidos, marcados con la bendición de Dios. Pero esa bendición se activa por la fe. Si yo lo creo y me apropio por la fe, entonces eso se hace realidad. Veo las respuestas de Dios. Entonces dice, viene la estrategia, una estrategia poco convencional. Versículo 3. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante, o sea, hacia adelante, hacia el avance, hacia el progreso, ¿sí? Hacia la transformación, hacia adelante, no hacia atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia, mis amados? Marchar alrededor de una ciudad durante toda una semana tocando trompetas. Cualquiera de nosotros decimos, eso es una locura. ¿Quién va a hacer eso? O sea, eso era algo poco convencional. Aún podrían algunos decir, eso es algo ridículo. ¿Cómo así que marchar por una ciudad las murallas van a caer sin darle ningún golpe, sin hacer nada, solamente obedeciendo? Porque ahí es donde está la marca de la victoria, la obediencia, mis amados. ¿Qué hizo Josué y el pueblo? Obedecieron al mandato del Señor. Dieron cada día 6 vueltas, los varones de guerra con el arca del pacto. El último día dieron 7 vueltas, y cuando sonó prolongadamente la trompeta, la bocina, dieron un grito, y dice que las murallas cayeron y que ellos pudieron conquistar esa ciudad que parecía imposible. Versículo 20 de Josué 6 dice, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de esto, mis amados? La obediencia.
Y en medio de la obediencia y cuando se activa la fe, y estamos hablando de dar pasos de fe, que fue el paso de fe también, cuando el Señor le dijo al pueblo, los sacerdotes colocarán los pies, antes de este capítulo 6, colocarán los pies en el río de Jordán. Y cuando ellos coloquen los pies con el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, las aguas del río Jordán se abrirán para que el pueblo pase en seco. Obediencia, estrategias distintas, y cuando tú lees todos los milagros que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra, hacía cosas distintas, pero hay algo muy particular y algo esencial, la obediencia. Entonces, mis amados, entender puede esperar, obedecer no. Requiere de parte de Dios que nuestra obediencia sea inmediata, aunque muchas veces lo que Dios nos está pidiendo que hagamos no resulte fácil de entender. En el proceso lo irás entendiendo, pero si hay algo que necesitamos es obediencia a Dios. Y por eso es que Dios hizo un nuevo pacto y que dijo, mira, yo les daré una nueva mente y les daré un nuevo corazón. Sin una nueva mente y un nuevo corazón no podemos caminar en obediencia a Dios. Por eso la palabra en Romanos 12 habla que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para que de esa manera nosotros podamos comprobar la buena voluntad y perfecta voluntad de Dios. Así que de parte de Dios vengo en esta mañana. Tal vez tú estás diciendo, yo necesito saber qué tengo que hacer. Obedecer a la palabra. Eso es lo que necesitamos, ser obediente a lo que Dios nos manda a hacer en medio de esa situación, en medio de nuestras vidas. Por eso el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, estamos escuchando rumores de guerra, Medio Oriente, pues en medio de nuestra nación, elecciones. Los tiempos no son tiempos fáciles, no, son últimos tiempos. Y dice que los últimos tiempos, mis amados, serán como dolores de parto. Los dolores de parto cada vez se intensifican más. Si nosotros oramos para que Cristo venga, Maranata, significa que los tiempos se van a colocar cada vez más difíciles. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ser luz, ser sal. Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos como iglesia? Ser como esas vírgenes prudentes, estar preparados, mis amados. Cuando estamos preparados, estamos velando, estamos orando, estamos aprovechando bien el tiempo en medio de estos tiempos difíciles. Un tiempo que pasa y no se recupera. O sea, necesitamos vivir la palabra. Eso es la obediencia. Vivir, estar atentos, porque a veces en medio de tanta distracción puede haber confusión. En medio de tanta distracción puede que nos desalineemos y nos puede pasar, por supuesto, ninguno estamos exentos, pero ¿qué es lo más importante? Alinearnos, entender y decir, Señor, yo necesito vivir una vida de obediencia. Tal vez nosotros no todas las veces hemos sido obedientes y hemos asumido las consecuencias de la desobediencia, porque así como obedecer trae buenas consecuencias, pues desobedecer a Dios trae malas consecuencias, ¿sí? Pero necesitamos entender, mis amados, que el obedecer, por eso el Señor dice ahí en ese mismo Salmo 40, sacrificios no quiero, dice en el Salmo 6, sacrificios y ofrendas no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrita de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Porque el Señor lo que quiere es obediencia, mis amados, que nosotros obedezcamos a Él. Por eso vamos a terminar este momento diciendo, Padre Celestial, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de obediencia como personas, como familia. Necesitamos establecer el diseño de Dios, los roles establecidos por Dios, para que, Padre Celestial, hayan familias con cimientos firmes, que perduren, que permanezcan. En las finanzas necesitamos, Señor, ser obedientes a tu palabra.
Tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Si necesitamos cambios en nuestra área económica, por eso el Señor dice, pruébenme. Necesitamos desobedecer a la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Señor, tú das corazones generosos para que haya generosidad en medio de tu pueblo. Y damos gracias, Señor, por cada corazón generoso. Damos gracias por cada ofrenda, por cada diezmo, por cada donativo. Tú cumples tu palabra que dice, Señor, que cuando nosotros, Señor, traemos los diezmos a tu casa, tú abres las compuertas de los cielos, derramas bendición hasta que sobre y abunde. Padre celestial, abre tu mano, colma de bendición a todo ser viviente. Padre de la gloria, gracias, porque nuestra amada nación Colombia, Señor, está en tus preciosas manos, Señor. Hoy como iglesia nos levantamos, Señor, a creer, Padre de la gloria, Señor, que tú estás encaminando, Señor, a nuestra nación, Señor, a un nuevo tiempo, Señor. Pero para eso necesitamos sabiduría, Señor, para ejercer el derecho del voto, Señor. Todos los planes, Señor, de corrupción, Señor, en las votaciones, Padre de la gloria, Señor, caen por tierra, Señor. Planes de violencia, de maldad, que quieren impedir el establecimiento de tu reino en esta nación. Padre celestial, hoy se desbaratan esos planes de hurto, de muerte, de destrucción en contra de las familias, en contra de nuestra nación. Padre celestial, hoy oramos por las naciones de la tierra, por la iglesia, Señor, para que nos levantemos, Señor, a hacer esos faros, a hacer esa luz, a hacer esa sal, para que tu reino sea establecido, para que el evangelio del reino se predique hasta lo último de la tierra, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tú estás afirmando tu buena palabra, porque tú estás confirmando tu buena palabra dada a tu pueblo, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Yo lloro, Señor, para que esa palabra bendita, esa palabra que limpia, esa palabra que fortalece, esa palabra que vivifica, Señor, sea llenando nuestros corazones en este día, Señor. Padre celestial, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que obedecemos a tu palabra, porque hemos sido marcados por tu bendición y activados, Señor, por la fe al obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Que todo lo que en este día hagamos, Señor, glorifiquemos tu santo nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que tengan un excelente día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden, mañana estaremos aquí en nuestra alborada y por supuesto, el domingo estaremos en nuestra celebración familiar a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. La reunión virtual será a las 10 de la mañana. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo grande y abundantemente. Feliz día, mis amados. Chao. Un nuevo tiempo no cesará. Nuestro Dios algo nuevo hará y ya ha empezado a hacerlo. Está abriendo un nuevo camino y hará brotar ríos en el lugar sediento. Los milagros pasados nada serán en comparación con lo que Dios por su pueblo hará. Le veremos obrar con toda gloria, poder y majestad. Y dispuestos seguiremos, entregando nuestro corazón, para darle solo a Él toda gloria y honor, llevando a cabo la misión de anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos.